Buenos días, estimado docente Germán Heber. En esta oportunidad quien les habla María Isabel Cruzado Vázquez. Me complace en presentar este tema que la verdad me pareció muy interesante. Hoy les explicaremos sobre el papel de las ballenas en el ciclo del carbono oceánico y su potencial para la mitigación del cambio climático. Empecemos. Las ballenas desempeñan un papel crucial en el ciclo del carbono oceánico y tienen un potencial significativo para mitigar el cambio climático. A continuación, te explico cómo contribuyen. Captura de carbono. Las ballenas absorben grandes cantidades de dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera durante su vida. Esto ocurre porque se alimentan de organismos marinos ricos en carbono, como el krill y el plancton, y luego transportan ese carbono a las profundidades del océano cuando mueren y se hunden. Se estima que cada ballena captura en promedio varias toneladas de CO2 durante su vida. Fertilización del océano. Las ballenas también desempeñan un papel importante en la fertilización del océano. Cuando se alimentan en aguas superficiales, excretan nutrientes ricos en hierro y nitrógeno en forma de heces, lo que enriquece la capa superior del océano. Estos nutrientes estimulan el crecimiento del fitoplancton, que a su vez absorbe grandes cantidades de CO2 durante la fotosíntesis. Este proceso ayuda a reducir la concentración de CO2 en la atmósfera. Movimiento del carbono. Las ballenas también contribuyen al movimiento del carbono en los océanos. A medida que migran a través de vastas distancias, transportan carbono de las regiones polares, donde se alimentan, hacia las regiones tropicales, donde dan a luz y se reproducen. Este movimiento del carbono ayuda a equilibrar los niveles de CO2 en diferentes partes del océano. En cuanto al potencial de mitigación del cambio climático, se ha estimado que el restablecimiento de las poblaciones de ballenas a sus niveles históricos podría aumentar la captura de carbono en varios millones de toneladas al año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ballenas no son una solución única para abordar el cambio climático. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo fundamental. Sin embargo, la conservación y protección de las ballenas y su hábitat marino pueden ser consideradas como una estrategia complementaria para mitigar el cambio climático. Profesor, buenos días, mi nombre es Keamo Danodine Suel Ramos. Mi tema es el potencial de las ballenas para contribuir al almacenamiento y secuestro de carbono. Las ballenas pueden influir en la cantidad de carbono de nuestro aire y nuestras aguas y contribuir potencialmente a la reducción global del dióxido de carbono atmosférico. Aunque muchos esfuerzos para luchar contra el cambio climático se han centrado en plantar árboles o restaurar humedales, y defiende la importancia de conocer el potencial de secuestro de carbono de los animales más grandes del planeta. Las ballenas en el ciclo del carbono es un campo dinámico y emergente que puede beneficiar a la conservación marina. La incertidumbre sobre el destino del carbono en las redes alimentarias estimuladas por las ballenas. La caída de ballenas también puede proporcionar hábitat para comunidades de organismos que secuestran carbono, lo que aumenta aún más el potencial de las ballenas para contribuir al almacenamiento y secuestro de carbono. Las ballenas capturan carbono durante toda su vida en grandes cantidades y cuando mueren el cuerpo se hunde en el fondo del océano sacando el carbono de la atmósfera y en relación de carbono puede ayudar a las ballenas a regular el cambio climático. Buenos días, estimado docente, me presento ante usted. Mi nombre es Marilyn Medina Ferro y el día de hoy le comentaré sobre la productividad primaria estimulada por las ballenas a través del suministro de nutrientes y su potencial para secuestrar sustancialmente más carbono. La captación potencial de carbono de las ballenas es realmente sorprendente. Las ballenas acumulan el carbono en sus cuerpos a lo largo de su larga vida. El periodo de vida promedio de una ballena es de 66 años. Cuando mueren, se hunden en el fondo del océano, llevándose consigo gran cantidad de CO2 al fondo del mar. Cada ballena grande captura, en promedio, 33 toneladas de CO2, y aparta durante siglos ese carbono de la atmósfera. Mientras tanto, un árbol absorbe solo hasta 22 kilos de CO2 al año. La protección de las ballenas podría aumentar significativamente la captación de carbono, ya que la población actual de las grandes ballenas de mayor tamaño es tan solo una pequeña fracción de la que fuera una vez. Desgraciadamente, tras décadas de caza industrializada de ballenas, los biólogos estiman que la población total de ballenas es ahora inferior a una cuarta parte de lo que fuera una vez. Algunas especies, como las ballenas azules, se han reducido a solo el 3% de su población. Por tanto, los beneficios para nosotros y nuestra supervivencia de los servicios ecosistémicos de las ballenas son mucho menores de lo que podrían ser. Y esto es solo el principio de la historia. Buenos días, mi nombre es Chrissy Hanmin Juaman Laura. Hoy les hablaré sobre la recuperación de las poblaciones de las ballenas como fuentes como una estrategia para eliminar el dióxido de carbono. Las ballenas pueden tener un impacto en la eliminación del dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera. Además, pueden ayudar en la eliminación de CO2 a través de vías directas e indirectas.
como la exportación de carbono orgánico desde la columna de agua superior a la profundidad y el almacenamiento de grandes cantidades de carbono en su cuerpo durante su vida y después de su muerte, cuando su cuerpo se hunde al fondo del océano. En este sentido es muy importante la recuperación de las poblaciones de ballenas como un objetivo de conservación y cómo esto puede tener múltiples beneficios para combatir la crisis de biodiversidad y cambio climático de la era del Antropoceno. Se sugiere que la recuperación de las poblaciones de ballenas puede mejorar la salud, productividad y resiliencia del ecosistema, y que la recuperación de las poblaciones de ballenas debe ser considerada como una estrategia de mitigación del cambio climático en conjunto con otras estrategias que reduzcan directamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, las ballenas también pueden ayudar a aumentar la cantidad de carbono orgánico en el océano a través de la alimentación y la excreción, lo que puede aumentar la cantidad de carbono que se hunde al fondo del océano. Buenos días, estimado docente. En esta oportunidad quien les habla, Daniela Ruiz Horna. Continuando les sigo explicando lo siguiente. Hay una teoría que sugiere que la recuperación de las poblaciones de ballenas puede ser una estrategia efectiva para eliminar el dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera. La razón es que las ballenas son grandes consumidoras de pequeños organismos marinos, como el krill, que a su vez consumen el fitoplancton. El fitoplancton es un importante absorbe de CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis. La hipótesis es que al aumentar la población de ballenas, habría una reducción en el número de pequeños organismos marinos, lo que permitiría que el fitoplancton florezca y, por lo tanto, absorbiera más CO2. Además, las ballenas también excretan nutrientes ricos en hierro en sus heces, lo que podría estimular aún más el crecimiento del fitoplancton. Sin embargo, esta teoría sigue siendo objeto de debate y crítica por parte de algunos científicos, ya que aún no se ha demostrado de manera concluyente que la recuperación de las poblaciones de ballenas tenga un impacto significativo en la absorción de CO2 a largo plazo. Además, otros factores, como el cambio climático y la acidificación del océano, también pueden afectar la capacidad del fitoplancton para absorber CO2. A pesar de las críticas y la necesidad de investigaciones más profundas, algunos estudios preliminares sugieren que la recuperación de las poblaciones de ballenas podría tener un efecto positivo en la absorción de CO2. Estimado docente, mi nombre es Luz Tania Juaman Waquisto y le hablaré sobre las ballenas como fuente de biomasa y caída de ballenas. Punto 1. La reducción de número de ballenas y su impacto en el flujo de carbono hacia las profundidades marinas. La reducción del número de ballenas ha tenido un impacto significativo en el flujo de carbono hacia las profundidades marinas. Las ballenas, al ser animales de gran tamaño, acumulan grandes cantidades de carbono en sus cuerpos. Cuando mueren y se hunden al fondo del océano, este carbono es liberado y se convierte en una fuente importante de nutrientes para los organismos que viven en el fondo marino. Sin embargo, debido a la caza excesiva de ballenas durante el siglo XX, muchas poblaciones de ballenas se redujeron drásticamente, lo que ha llevado a una disminución en el flujo de carbono hacia las profundidades marinas. Esto puede tener un impacto negativo en los ecosistemas marinos, ya que los organismos que dependen de la caída de nutrientes para sobrevivir pueden sufrir escasez de alimento y disminuir su capacidad para mantener el equilibrio ecológico. Además, la reducción del flujo de carbono hacia las profundidades marinas puede tener implicaciones en el cambio climático global. El océano es un importante sumidero de carbono, y la caída de nutrientes es un proceso clave en la transferencia de carbono de la superficie del océano a las profundidades. La disminución de la caída de nutrientes debido a la reducción del número de ballenas puede tener un impacto en el ciclo global del carbono y en la capacidad del océano para mitigar el cambio climático. Buenos días, estimado docente. Continuando con la exposición, yo, Ana Gabriela Acuña Carrasco, les seguiré hablando sobre el papel que cumplen las ballenas como estimulante de producción primaria y la exportación de carbono. Las ballenas desempeñan un papel fundamental como estimulantes de la producción primaria y en la exportación de carbono en los océanos. Exportación de carbono hacia las profundidades del océano. Cuando las ballenas mueren, sus cuerpos se hunden hacia el fondo marino, llevando consigo grandes cantidades de carbono orgánico. Este proceso se conoce como secuestro de carbono y es especialmente importante en la mitigación del cambio climático. A medida que las ballenas se descomponen, liberan lentamente ese carbono en el fondo marino, donde puede permanecer almacenado durante periodos significativamente largos. Esta exportación de carbono contribuye a la regulación del ciclo del carbono y ayuda a reducir la cantidad de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera. En resumen,
Las ballenas desempeñan un papel crucial como estimulantes de la producción primaria en los océanos al equilibrar las poblaciones de organismos ricos en carbono y permitir el crecimiento del fitoplancton. Además, su contribución en la exportación de carbono mediante el secuestro de carbono en sus cuerpos y su posterior hundimiento hacia el fondo marino ayuda a regular el ciclo del carbono y a mitigar el cambio climático. Por lo tanto, conservar y proteger a las ballenas es esencial para mantener la salud de los ecosistemas oceánicos y promover la sostenibilidad ambiental.